Ok, bueno. Entonces, pues, el tema que vamos a repasar el día de hoy, pues, es antiderivadas elementales. ¿Cuál es el objetivo? Es que ustedes, que los alumnos puedan estar aprendiendo a encontrar las antiderivadas de funciones elementales. Las funciones elementales son sencillas, son directas, son muy breves, tienen un espacio determinado y el cual nos sirve para que estemos trabajando en un cierto punto de la gráfica, del plano coordenado. Entonces, pues vamos a iniciar. Eh, Vamos a saltarnos esto. Ok, vamos a irnos hasta acá. Cuando tenemos una antiderivada, hay que tener en cuenta los símbolos con que estamos trabajando. Estamos trabajando con la S alargada, que me representa que es una integral, una antiderivada, o la búsqueda de una primitiva. Tenemos posterior el de X, que me representa sobre qué variable voy a poner atención. ¿Cuál es la variable que me va a representar o cuál fue la variable que yo tomé a razón en el momento que derivé? ¿Sí? Y tenemos la función, que en este caso se compone de 3 y X. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a irlas describiendo un poco para ver cómo es el proceso paso a paso de cómo se llevaría a cabo para poder resolver una antiderivada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la regla del múltiplo constante. ¿Qué es esto del múltiplo constante? El múltiplo constante es aquel que dejamos fuera de la integral. Sabemos que está afectando, sí, sabemos que forma parte de la variable, sí, pero lo vamos a dejar fuera para poder integrar de manera más fácil, de manera más rápida, nuestra función. Recuerden que tenemos dos tipos de constantes cuando hablamos de antiderivadas. Tenemos la constante C y tenemos la constante K. Constante C se hace alusión a que se derivó una constante y al momento que se deriva esa constante es igual a cero. Por otro lado tenemos la constante K. La constante K acompaña a la variable, forma parte del resultado que me pueda dar a la variable, la afecta directamente, ¿sí? Entonces, como se le afecta, siempre va a estar inmerso y nunca va a desaparecer, nunca se va a convertir completamente en cero. Esas son las diferencias y hay que tener bien claro que tenemos los dos tipos de constante, constante K y constante C. En este caso, este 3 representa la constante K. Entonces, lo primero que se hace es la regla de múltiplo constante, que es dejarlo fuera, ¿sí? Este múltiplo pues, nos está diciendo que está multiplicando y que es una constante la que está multiplicando a nuestra variable X. Después, y aquí hubo un error en la presentación, pero reescribimos a X, pero lo escribimos como X elevado a la 1, ¿sí? Ignoren una de las dos X que tiene en el proceso. ¿Por qué razón? Recuerden ustedes que el múltiplo que nunca afecta a la expresión es el 1, ¿sí? Es un múltiplo neutro. Entonces, cuando hablamos de que uno multiplica a cualquier variable, pues no se escribe. ¿Por qué? Porque no se va a alterar. ¿Por qué? Porque es un múltiplo neutro. Si tenemos una potencia que no va a alterar, que en este caso también es la de 1, es una potencia neutra, es la de 1. Esa como tal no se escribe, pero siempre está presente y hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque en los procesos que nosotros vamos a realizar, pues va a estar inmerso esta potencia. Entonces, tenemos eso. Ya una vez que revisamos que existe x a la 1, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestra fórmula, ¿sí? Fórmula de una antiderivada con potencia n. Lo primero es ver cuál es n, a qué me está representando n. Pues ustedes, por eso hicimos reescribir a x como x a la 1, para ver cuál es el valor de n, o verlo de una manera más clara, más rápida. Si somos más hábiles, pues ya tenemos de antemano la concepción de que si no tenemos escrito ninguna potencia, pues es 1, la potencia es 1. Pero si necesitamos verlo de forma gráfica, pues adelante. Entonces, sabemos que n va a ser igual a 1.
¿Por qué razón? La fórmula nos dice que es n, x, perdón, elevado a la n más 1 entre, todo entre n más 1. Y cerramos con más c. Entonces, en ese caso, por eso estamos teniendo 1 más 1, que sería 2. Entonces, x al cuadrado, todo entre 2 más la constante. Y ya para terminar, para poder presentar mi resultado, lo vamos a simplificar. Entonces, ¿cómo me quedaría? El múltiplo el múltiplo constante, esta constante que está afectando a X, que habíamos dejado fuera, pues ahora en este caso va a multiplicar al resultado que yo tuve de aplicar la fórmula de antiderivada a X a la 1. Entonces, ¿qué me va a dar? 3 medios por X al cuadrado. Y le sumamos la constante. Bien, entonces, esos son los procesos, los pasos que debemos que seguir cuando contestamos una antiderivada. Ahora, vean ustedes, tenemos aquí unas antiderivadas diferentes porque quiero que vean lo siguiente. Del lado izquierdo vamos a manejar que esto es la parte original. Son las integrales originales, una función dada, algo que tenemos que revisar. Como tal, sí existen, pero de las fórmulas que tenemos, de las fórmulas que podemos estar trabajando, que son las simples, las básicas, las elementales, ninguna de ellas me va a resolver una fracción, ¿sí? Ninguna de ellas me dice cómo aplicar para una raíz. Y tampoco cuándo se le afecta a una función trigonométrica multiplicarse por una constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer una adecuación, tenemos que reescribirlo y hay que basarnos un poquito en nuestros conocimientos de álgebra, de potencias, de cómo separar términos. Todo eso lo tenemos que empezar a aplicar y tenemos que empezar a ir trabajando. Por decir, hay una regla que me dice que toda variable que tiene una potencia y se encuentre en el denominador, para yo poderlo tener en el numerador, tengo que reescribirlo con la potencia negativa, como en el primer punto. Esas dos son lo mismo. Es lo mismo integral de 1 sobre x cúbica de x que integral de x a la menos 3 por dx. Es lo mismo, es la misma integral. Simplemente que en una y otra las estoy reescribiendo para poder hacerlo de la manera correcta, para poder llegar al resultado que sí estoy buscando. El siguiente, que es con respecto a la raíz. Con respecto a la raíz, pues ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta reglas de potencias. ¿Qué hacemos con las potencias? Sí, si tuviéramos multiplicación, sabemos que se suman. Si tenemos una potencia elevada a otra potencia, sabemos que se van a multiplicar ambas potencias. Si tenemos una potencia y una raíz, tenemos que la reescritura va a ser a través de una división. Entonces, hay que tener bien en cuenta cómo trabajamos con las raíces. Aquí de antemano les comento, no existe raíz de 1, ¿sí? Como tal, no. ¿Por qué no? Porque no haría ninguna afectación, estaría directo. No hay ningún proceso, como en todo lo demás, pero aquí no se escribe, desde aquí de plano no se escribe, no hay raíz de 1. ¿Por qué les digo esto? Porque cada raíz tiene un grado. La más común, la más utilizada es raíz cuadrada, ¿sí? Cuando aplicamos que el grado es 2, pero existen más raíces, a la 3, a la 4, 5. Entonces, hay que tener bien claro qué tipo de raíz estoy trabajando. En la única que no se escribe el grado es cuando hablamos de raíz cuadrada. Todas las demás sí se escribe el grado. Ténganlo muy presente. Entonces, si sabemos que es una fracción, en el numerador vamos a escribir la potencia que tiene la variable dentro de la raíz. Si ustedes se fijan, en el lado izquierdo, en el segundo punto, tiene potencia 1. No lo escribimos, pero ustedes ya saben que si no se escribe es que es potencia 1. La raíz de antemano no tiene ningún grado escrito, o sea, quiere decir que no es 3, no es 4, no tiene ningún grado escrito. Si no tiene grado escrito, es grado 2, que es raíz cuadrada. Entonces, el divisor
va a ser 2. Entonces mi fracción va a ser 1/2. La potencia va a ser x elevado al 1/2. Y con eso es con lo que vamos a estar trabajando. Y en el último, pues aplicamos la regla del múltiplo constante. Ese 2 que tenemos aquí es un múltiplo que va a afectar a toda la función. Va de la mano con la función. Y aquí la función no nada más es x. La función complementa seno de x, que es una función trigonométrica y que va de la mano para saber, pues, la medición de cómo es que se va a estar comportando esta, esta parte de la trigonometría, ¿sí? Que medimos más los ángulos. Entonces hay que revisar bien que lo dejamos fuera para poder llevar a cabo el proceso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Yo voy a desarrollar uno, ustedes van a reescribir los otros dos y los van a contestar. Entonces, vamos a ir trabajando con el primero y les proyecto un pizarrón para poder trabajar. Ok, ya lo tienen que estar viendo, ¿sí? Y comenzamos, vamos a revisar. El ejercicio que yo voy a trabajar es el siguiente, que es la integral de x elevado a la menos 3. Agregamos el de x para saber cuál es la variable que estoy considerando y ponemos el igual. Ok, eso es lo que tenemos. Consideraciones que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con esto. ¿Qué fórmula voy a usar? Hay que tener bien claro eso. ¿Con qué fórmula voy a trabajar? ¿Sí? Y ustedes saben que cuando tenemos la integral de cualquier variable elevado a la n, pues vamos a tener lo siguiente. Déjenme reescribo esto. Vamos a tener lo siguiente. Entonces es x, n más 1, todo entre n más 1 y lo acompañamos con más c. ¿Ok? Hay una consideración muy importante que nos dice que n debe ser diferente a menos 1. ¿Por qué? Porque si n es menos 1 más 1 sería 0, y cualquier número elevado a la potencia 0 se va a convertir en 1. ¿Sí? Por eso tenemos que evitar usar esta fórmula cuando n tenga valor de menos 1. Entonces, ya teniendo bien claro la fórmula que voy a usar y los puntos que debo considerar, entonces es que empezamos a trabajar. Lo primero, hay que ver qué n voy a utilizar. ¿Sí? En este caso, n es igual a menos 3. ¿Dónde lo vemos? Aquí es la potencia con la que voy a estar trabajando. ¿Sí? Ya revisamos que n es diferente a menos 1, por lo tanto, no vamos a tener ningún problema. Y aplicamos nuestra fórmula. Vamos a dejar x n elevado a n, que sería menos 3, y le vamos a sumar una unidad. Entre menos 3 más una unidad. ¿Sí? Y pues agregamos nuestra constante, más c. Por lo tanto, si hacemos una breve simplificación, vamos a tener x menos 3 más 1 menos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno es negativo, otro positivo. Y aquí, cuando tenemos un negativo y le vamos a agregar una unidad, pues se le resta, por así decirlo, y continuamos en la parte de los números negativos. Y tenemos el mismo valor en la parte del denominador. Y se le va a sumar nuestra c, nuestra constante. Ok. Eso que tenemos ahí, prácticamente ya tenemos resuelto, pero hay que reescribirlo siempre teniendo en cuenta que la potencia debe estar positiva. La potencia debemos escribirla positiva. Entonces, nos quedaría
de la siguiente forma. Menos, vamos a dejar 1 en la parte superior, sobre 2x al cuadrado. Y sumamos nuestra constante. Y ese es nuestro resultado. ¿Sí? Ya una vez que aplicamos la simplificación. Este menos que tenemos aquí me afecta a todo y es el mismo menos que tenía en la parte del menos 2 del denominador. Y ustedes recuerden también que cuando ya sea en el numerador o en el denominador se encuentre un menos, va a afectar a toda la división, a toda la fracción. La única forma en que podríamos estar eliminando ese menos sería que en ambos términos, tanto en numerador como en denominador, se encontrara un signo negativo, pero como nada más está en uno, pues toda la función es negativa. Y pues la potencia, ustedes se dan cuenta que ya se hizo positiva, tenemos x al cuadrado, y por último, pues terminamos con el más c, que es esa constante que no sabemos cuál sea su valor exacto, partiendo de que se derivó y quedó igual a cero, entonces no sabemos exactamente su valor. Y pues en esta ocasión vamos a ver el proceso para ver cómo obtendríamos esa c.